una de las empresas favoritas, ya sea en la comunidad inversora de YouTube o por creadores de contenido de habla hispana acerca de inversiones o también en la comunidad inversora de Twitter o FinTwit, ahora se llama X, es una empresa que en los últimos 10 años ha crecido sus ventas en un 11.5% en promedio anual. Los últimos 5 años ha crecido sus ventas también en doble dígito, en un 10.6% en promedio anual. Es más bien en el desempeño de sus acciones que no se ha visto gran beneficio los últimos 5 años. Anterior a eso tuvo muy buenos rendimientos, pero estos últimos 5 años las acciones de esta empresa únicamente subieron 43%. Y ese 43% podrá sonar como bastante o mucho, pero hay que compararlo con el S&P 500, que en los últimos 5 años el S&P 500 ha dado un retorno de 90%. Entonces prácticamente más del doble de lo que dio esta empresa. Y estoy hablando de nada más y nada menos que LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy. Esta empresa que el último año sus acciones han colapsado más de un 16% en bolsa. Por otra parte, es una empresa que tiene excelentes márgenes, está muy bien manejada. Su dueño, su presidente y director es una de las personas más reconocidas en el mundo, Bernard Arnault. Es una empresa que ha logrado tener márgenes brutos de 68%, inclusive en el 2024. Es una empresa que tiene un margen operativo de un 25%, cuando en 2019 el margen operativo de la compañía era de un 21%. Entonces, aún y ya siendo una empresa tan grande, tan reconocida globalmente, que sigue haciendo adquisiciones, ha logrado aumentar su margen operativo del 21% al 25% y su margen bruto del 2019 en 66% ahora un 68%. Entonces, sí, cuando compras artículos de marcas, cuando compras artículos de la familia de LVMH, de Louis Vuitton Moet Hennessy, estás pagando un enorme sobreprecio por los artículos de lujo que esta compañía tiene dentro de sus marcas. Y son muchísimas marcas, porque si algo sabe hacer esta empresa es comprar otras compañías, es comprar otras marcas, agregarlas a la familia que tiene LVMH. Entonces, esta compañía es una compañía que tiene gran crecimiento inorgánico, adquieren muchísimas empresas, muchísimas marcas para poder seguir creciendo. Es una compañía que ha sabido mejorar sus márgenes, pero no recompra acciones, en parte por temas impositivos, y además el múltiplo ha tenido una contracción estos últimos años. La contracción del múltiplo ha pasado de estar en promedio rondando un PER de 25, ahora tiene un PER de 20. Entonces, la compañía cotiza más de un 20% más barato de lo que cotizaba hace 5 años, de lo que cotizaba hace 7 años, hace 8 años. Entonces, aunque la compañía se ha desempeñado bien, el mercado está dispuesto a pagar aproximadamente 20% menos por sus acciones o por las utilidades que genera esta compañía. Y esto en parte porque el tamaño que ha amasado esta compañía ha estado dificultando más su crecimiento, ya que sí, es una compañía que tiene una gran integración vertical, es una compañía que puede producir y puede llevar a distribuir los productos, está en todas las partes de la cadena, pero también tendríamos que reconocer que es una empresa para la cual la expansión y el crecimiento es mucho más complejo que, por ejemplo, para un Amazon o para un Google que despliegan el segmento de nube y pueden crecer diferentes segmentos, que despliegan herramientas de inteligencia artificial y pueden cobrar ingresos recurrentes por esas herramientas de inteligencia artificial por las cuales ellos cobran. Para esta compañía es algo más difícil que eso. De hecho, el director Bernard Arnault este primer trimestre del 2024 mencionaba: nosotros no tenemos como objetivo el crecer a todo costo. Nosotros no crecemos por crecer. De hecho, en lo que ellos están enfocados y lo que comenta es: nosotros estamos enfocados en generar y aumentar el deseo, generar desirability, que esto es lo que ha permitido a las marcas que tiene LVMH sobresalir y mantenerse vigentes en el tiempo, generar deseo en las personas. Y sabemos por empresas como Gucci que una vez que pierdes ese deseo de la gente es muy difícil recuperarte, es muy difícil volver a demandar esos grandes márgenes. Tienes que invertir muchísimo y ver si puedes volver a tener ese prestigio dentro de la comunidad. Entonces, LVMH lo ha sabido mantener y lo ha sabido desarrollar dentro de las compañías que ellos han ido adquiriendo. Pero este es un riesgo, la compañía tiene un riesgo. Un riesgo que es el poder seguir manteniendo este deseo en las personas. Y no se van a enfocar en crecer por crecer. Entonces, teniendo una compañía así, no puedes esperar, aunque yo sé cómo la mencionan muchas personas, cómo hablan muchas personas de ella. Se refieren a LVMH, se refieren a Louis Vuitton Moet Hennessy como una empresa que no es cíclica.
Y yo aquí estoy para compartir mi opinión y aunque puedo estar completamente equivocado, estaré de cada uno de ustedes hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Pero aquí viene mi punto de vista, ya que me han estado preguntando bastante por esta compañía, de si es una oportunidad, de qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que yo estoy haciendo. Y si es una empresa que yo tengo en mi watchlist, es una empresa que me parece que está sumamente bien manejada y es una compañía que crecer de doble dígito, teniendo el tamaño que tiene, más de 300 mil millones de dólares en capitalización bursátil y crecer a doble dígito esas ventas, los últimos 10 años es algo sorprendente. Pero es aquí donde yo quiero aclarar, para mí, esta compañía ha demostrado a lo largo de los años sí tener ciclicidad. Podemos irnos al año 2007 hasta el 2010. En el 2007 la compañía generó utilidades de 2 mil millones de dólares, con ventas de 16 mil millones de dólares. En 2008, recordemos, esta compañía constantemente adquiere otras empresas para poder seguir creciendo. En 2008 vendieron otros 17 mil millones de dólares y tuvieron utilidades de, otra vez, las mismas 2 mil millones de dólares de utilidades. En 2009, otra vez vendieron 17 mil millones de dólares y generaron 1.7 mil millones de dólares en utilidades. Entonces, del 2007 al 2009, las utilidades no aumentaron para la compañía. Fueron 3 años en los que las utilidades, de hecho, tuvieron una contracción. Pasaron de 2 mil millones de dólares a 1.700 millones de dólares. Y las ventas se quedaron rondando los mismos 17 mil millones de dólares. No aumentó en ventas. Fue hasta el 2010 que vimos algo de crecimiento. Pero en 4 años, las utilidades pasaron de crecer de 2 mil millones de dólares hasta los 3 mil millones de dólares. Un crecimiento de 50% en 4 años. No es algo sorprendente, no es algo muy sobresaliente, es una buena hazaña, es algo que la compañía supo hacer bien dentro de un entorno económico bastante complejo y de eso es de lo que voy a hablar. Pero entonces en 2010 lograron tener ventas de 20 mil millones de dólares y utilidades de 3 mil millones de dólares. Tardaron 4 años en pasar de 16.5 mil millones de dólares en ventas a los 20 mil millones de dólares en ventas. Crecieron aproximadamente 25%, pero en 4 años. No es sorprendente, nos habla de algo de ciclicidad, ya que sí, después de eso fue acelerando el crecimiento, volvió a acelerar el crecimiento, hizo muy buenas adquisiciones y eso es lo sorprendente de la compañía. Y es que Bernard Arnault es una de las partes principales para las personas que estén invirtiendo en esta compañía y para el desarrollo de la cultura de LVMH. La manera en la que él piensa y en la que él desarrolla los negocios es una manera bastante diferente a la que otros grandes, podríamos decir otros grandes directivos, otros grandes dueños de empresas lo hacen. Y es que él tiene una empresa distinta a lo común. Él está, sí, podríamos decir, intentando aportar valor, pero él está utilizando, como muchas otras personas, pero él está utilizando principalmente la psicología del consumidor. Está buscando desarrollar y generar sentimientos en el consumidor, deseo por sus productos. Y eso es lo que han logrado hacer, es lo que los ha logrado mantenerse. Ellos buscan ese privilegio de ser la compañía o la empresa en la que las marcas son reconocidas, de tal manera que las personas están dispuestas a pagar 10 veces más de lo que cuesta ese artículo. Y ese es el éxito que ha tenido. Pero lejos de eso, podríamos hablar de cuál es su estructura de pensamiento dentro de las inversiones de su compañía. Y él aprendió de nada más y nada menos que Warren Buffett. Y nos mencionaba que él, escuchando a Warren Buffett, sabía que cuando se complican las cosas en la economía, él tiene que ir a salir a buscar oportunidades. Se centra en buscar oportunidades y en cuando las cosas están yendo bien en la economía, mantener una compañía lo suficientemente bien estructurada financieramente para poder aprovechar los tiempos difíciles. Con lo cual podemos mencionar que para LVMH, para Louis Vuitton Moet Hennessy, este ha sido un año de ciclicidad. Este ha sido un año en el que no ha habido crecimiento. De hecho, la primera mitad del 2024 crecieron, o más bien decrecieron, en un 1% sus ventas a comparación del año anterior. Entonces, el primer semestre del año no fue un buen primer semestre, ya que no hubo crecimiento, hubo una contracción de 1%. Algo muy mínimo. Y si esta es la ciclicidad que tiene la compañía, entonces estamos hablando de una compañía que tiene muy baja ciclicidad, una compañía que se mantiene muy bien en podríamos decir, en las dificultades económicas del mundo. Pero tuvo una contracción en utilidad operativa de 2 puntos porcentuales. Otra vez, lo que estamos viendo en este 2024 es algo que ya se ha visto antes, es algo que pasó en el 2007 hacia el 2010. Podríamos esperar que haya años así. Podemos esperar que va a volver a suceder esto. En el futuro, sí, así como sus ventas tuvieron una contracción del 2008 al 2009, este año podría ser complicado para la compañía al igual que el próximo año. Otra vez, lo que tiene que hacer Bernard Arnault y lo que está haciendo y lo que él nos comunica que tiene que hacer es
es mantener el estatus de las marcas en la mente de las personas. Y en estos mismos momentos, este mismo año ha estado haciendo distintas inversiones. Por ejemplo, ha invertido, el grupo de LVMH ha invertido en la compañía de Moncler, invirtió en la holding de Moncler. Entonces buscan invertir en compañías que son algo similares. Son dueños de todo este tipo de marcas y las van agregando a su portafolio. Ahora, me parece muy importante mencionar que con los números que tiene LVMH, sí, es algo complejo el poder seguir manteniendo estos crecimientos que llevaba anteriormente. Con 41.7 mil millones de dólares en ventas el primer semestre del año y con una utilidad operativa, más bien un margen operativo del 25%, el esperar que esta compañía siga aumentando en los próximos años su margen operativo ya es bastante complejo. He ahí una de las razones por las cuales yo considero LVMH se merece una evaluación menor a la que anteriormente se merecía. Porque en el 2015, en el 2016, 2017, 2018, 2019 inclusive, LVMH tenía espacio para subir sus márgenes operativos, para subir sus márgenes brutos. Pero ya en estos momentos en los que tiene un margen bruto de 68%, ¿a cuánto podemos esperar que lo aumente? ¿A 70%, 71%? ¿A cuánto podemos esperar que aumente su margen operativo? Del 21% al 25%. ¿Podemos esperar que del 25% pase al 30%? Sí, es posible. Es algo que puede alcanzar esta compañía, pero es muy complicado. Son muchísimas marcas y recordemos, tienen muchos segmentos que no todos ellos son tan rentables. Por ejemplo, las tiendas de Sephora en las que hacen retail. Estos tienen costos muy grandes. Entonces, podemos con todo esto decir que Bernard Arnault no es ciego frente a esto. Él conoce perfectamente bien su compañía, sabe lo que tiene que hacer. Mencionó el último trimestre que se encuentra la compañía en un cyclical downturn, o sea, en una bajada cíclica del mercado, en la parte baja de un ciclo económico. Y esto lo vemos claramente cuando vemos qué es lo que ha estado sucediendo con China y cuando vemos qué ha estado sucediendo con las ventas en Europa. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reactivarse la economía europea? ¿Cuánto tiempo va a tardar en reactivarse la economía en China? Que vemos que en China ya están los planes de estímulo funcionando. Pero de aquí a que las personas en China elijan volver a gastar en artículos de lujo como lo hacían en el 2021, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. De aquí a que en Europa el consumidor esté tan dispuesto a comprar como lo estaba en 2019 y en 2018, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Europa no se encuentra tan sólida económicamente en estos momentos como se encuentra Estados Unidos, que en Estados Unidos ya también estamos viendo una desaceleración en los consumos de artículos de lujo. Y vemos empresas como por ejemplo Elf Beauty, que son cosméticos o que son artículos de cuidado personal y de maquillaje más económicos, mientras que otras marcas que son algo más caras han estado batallando mucho más. Y lo podemos ver también con Estée Lauder, que en China ha estado viéndoselas muy complicadas. Entonces, con esto quiero mencionar mi opinión acerca de la empresa y la evaluación actual. Para mí, la compañía no está muy subvaluada. Para mí, la compañía no es una gran oportunidad. Pero en mi opinión, recuerden, puedo estar completamente equivocado, en mi opinión es una compañía que sabe hacer las cosas muy bien y que si llega a haber una recesión o un colapso en el mercado, esta es una de las empresas en las que yo quisiera invertir, en las que yo quisiera tener mi capital, porque de esas dificultades como la del 2007 hasta el 2010 es cuando supieron comprar empresas, hacerlas más rentables para cuando llegó el optimismo a la economía, para cuando llegó la salud financiera a la economía, ellos fueron uno de los primeros y de los que más se beneficiaron. Ahora estamos en un momento en el que las valuaciones están algo altas, no pueden ir a comprar muchas empresas, no están viendo algo atractivo. Entonces, el crecimiento inorgánico, que es por la compra de otros negocios, no está muy disponible en estos momentos debido al precio que tienen las compañías, debido a que no hay empresas tan grandes, a evaluaciones tan atractivas como para que esta empresa las quiera seguir comprando. Número dos, no tienen la facilidad de hacer recompras. Ellos simplemente no tienen un plan de recompras, no es algo que ellos hagan. Los márgenes no los pueden seguir aumentando considerablemente. Son márgenes que podrían aumentar ligeramente los próximos años, pero otra vez ya no está ese beneficio. El múltiplo. Yo no esperaría que esta compañía cotice por encima de un PER de 25, una vez más. Yo esperaría que esta compañía que esté cotizando entre un rango del PER de 20 a 22 o 23 veces. Se me haría una evaluación justa para esta empresa. Entonces, hablando de todo esto,
Quisiera mencionar que para mí esta empresa está en su valor intrínseco. Es una empresa a la que a este precio a mí se me hace una buena compra, más considerando lo que han logrado hacer. Por ejemplo, las utilidades por acción, así como crecieron las ventas en doble dígito los últimos 10 años, las utilidades por acción crecieron en 17% y los últimos 5 años también crecieron en 17%. Entonces, yo entiendo perfectamente bien el optimismo sobre esta compañía. Entiendo que a muchos les parezca una empresa sumamente interesante para agregar a sus portafolios. Pero también quisiera que vean el otro lado de la moneda, de que nos encontramos en un momento en el que la economía no está favoreciendo a las empresas de artículos de lujo, mientras que además las valuaciones están lo suficientemente elevadas en el mercado como para que sea difícil para esta empresa ir a adquirir compañías. Y mientras más crece la empresa, le sucede lo que le sucede a Berkshire Hathaway. Es más difícil encontrar empresas que muevan la aguja. Es más difícil encontrar marcas que puedan agregar a su portafolio y que tengan un impacto positivo en las ventas, ya que mientras más grande es esta compañía, menos compañías les parecen atractivas, menos compañías grandes pueden ir a adquirir. Se encuentra en esta transición que en parte le ha sucedido a Apple. El crecimiento ya no es acelerado. Y en estos momentos, en el ciclo económico en el que nos encontramos, es algo complejo. Con lo cual, para mí, esta es una empresa que si yo la agrego a mi portafolio me va a mantener tranquilo. No espero que tenga un rendimiento muy superior al S&P 500, esperaría un rendimiento muy igual al S&P 500, pero además recibir un dividendo un poco más elevado de lo que te da el S&P 500. El LVMH da más de un 2% en dividend yield actualmente. Entonces, si yo quisiera recibir dividendos y mantener un rendimiento similar al del mercado, el LVMH sería una de las primeras opciones. Aunque de ver que las acciones sigan cayendo un poco más o de ver que las valuaciones en el mercado colapsen, bueno, esta empresa sin duda sería una de las que yo podría agregar a mi portafolio, porque sé que cuando se complique la economía, porque sé que cuando colapsen las valuaciones, esta va a ser una de las empresas que salga a comprar más empresas. Inversionistas, para mí, cuando se complique la situación en la economía y en la bolsa, esta es una de las empresas que más se va a beneficiar, pero a largo plazo. No en este momento, sino que con la recuperación económica, LVMH va a ser, en mi opinión, una de las empresas que va a sobresalir. Para mí, ya algo que sería sumamente atractivo y no dudaría en agregarla a mi portafolio sería si esta empresa está cotizando a 18 veces utilidades, que es solamente un 10% más abajo del precio actual al que se encuentran las acciones. Un 10% para mí ya sería suficiente, porque con eso yo ya tendría un margen de seguridad de un 10% en una empresa que es sumamente sólida y la certidumbre de que la empresa va a aprovechar cuando se complique la economía para ir a buscar oportunidades de inversión. Inversionistas, ahora sí, yo con esto hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.